Curso de Finanzas 2. Vamos a empezar con el módulo 3, que se trata de evaluación de inversiones. Y bueno, lo vamos a dividir en dos partes, porque hay bastante material para ver de esto. Bueno, definimos primero qué es una inversión, ¿no? Bueno, ¿a qué llamamos inversión? Emplear dinero, emplear alguna cantidad de fondos para adquirir bienes o servicios. ¿Con qué criterio, digamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, que esos bienes y servicios que hemos adquirido nos generen una ganancia o una rentabilidad hacia el futuro. Y entonces, bueno, tenemos que definir a qué llamamos rentabilidad, ¿no? Bueno, rentabilidad es esa diferencia que nos queda, ¿no? Ese cociente entre los fondos que se generaron por esa actividad que iniciamos a partir del monto que hemos empleado para poder llevar adelante esa actividad, ¿no? Bueno, en definitiva, o para hacerlo más claro, es en función de ese dinero que tenemos invertido, que cuánta utilidad o cuánta ganancia nos está generando ese mismo dinero que se ha empleado en ese tipo de actividad. Podemos clasificar las inversiones, digamos, en dos grandes grupos, o sea, según el destino que va a tener el bien al que está destinada esa inversión. Entonces, bueno, podemos ver que pueden ser de alguna manera específicas o para reemplazar factores, es decir, estamos hablando de inversiones más chicas en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, cambiar una máquina, comprar un tractor, ampliar un galpón, eh, comprar instrumental, no sé, para hacer ensayos. Bueno, en este caso estamos hablando de una inversión específica o para reemplazar un factor que, como decíamos, ya ha culminado su vida útil y es necesario volver a comprarlo. Y luego tenemos las genéricas o un nuevo negocio, ¿no? Ahí ya estamos hablando de generar un nuevo negocio completamente desde cero. Siguiendo con la clasificación, ahora si la vemos según el motivo a qué se debe que estemos por emprender esta inversión, bueno, puede ser una inversión estratégica. Bueno, tenemos los distintos niveles que de alguna manera los conocen, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la estrategia, están relacionados con políticas y objetivos que ya tienen que ver con la dirección de la empresa, digamos, ¿no? Con los altos mandos que pudiera tener la empresa o los dueños. Algún tipo de inversión táctica que está relacionada con mejorar algún sistema, alguna operación particular dentro de la empresa, dentro de las actividades que se desarrollan en la empresa. Y luego tenemos algunas inversiones que son forzosas. O sea, ¿por qué son forzosas? Es que a veces, digamos, no es una inversión que uno estaba considerando realizar, pero no le queda otra porque tal vez haya alguna disposición legal nueva que obligue a generar ese tipo de inversión, ¿no? O sea, por ejemplo, casos típicos, el hecho de hacer los tratamientos de aguas industriales que en alguna época no se pedían y luego se empezaron a pedir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las curtiembres y demás, o bueno, cualquier otra disposición de ese tipo que no esté considerada por ahí en el plan de negocios específico de la empresa, pero que bueno, uno no le queda otra que llevarlas adelante. Y entonces empezamos a hablar de los proyectos de inversión, ¿no? O sea, cuando hablamos de un proyecto de inversión es algo que, bueno, que tenemos que planificar, que pensar, que analizar. ¿Mm? Entonces, bueno, esto requiere algún tipo de análisis técnico de lo que vamos a hacer, si es viable, si no es viable, el análisis económico y financiero, obviamente, o sea, la disposición del capital necesario para poder realizarlo, eh, si es conveniente, si no es conveniente, el análisis del mercado, bueno, las circunstancias legales o el entorno legal en el que nos estemos viendo, el entorno social. O sea, hay muchas situaciones que uno debe considerar al momento de estar definiendo algún tipo de proyecto de inversión. Digamos, obviamente que cuanto mayor sea el proyecto, más profundo tendrá que hacer este análisis o más
mucho más de estos elementos a considerar uno tendrá, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dependerán también un poco del escenario de decisión, ¿no? Que bueno, ya los habíamos charlado. Podemos estar en un escenario de certeza, en ese riesgo o en escenarios de incertidumbre. Se analizarán de distintas maneras, ¿no? Y entramos en lo que decíamos antes del planeamiento del proyecto. Obviamente, repetimos, cuanto mayor sea la envergadura del proyecto, más profundo tendrá que ser este análisis y más actividades nos demandará el análisis, ¿no? Tal vez si sea la cuestión simplemente de decir, bueno, tengo que reemplazar un torno en una metalúrgica, bueno, el análisis será más acotado, ¿no? Que el hecho de decir voy a instalar una nueva planta en un parque industrial para proveer toneladas de X productos. Bueno, dentro del planeamiento, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, obviamente el mercado, si el mercado está justamente disponible, ¿no? Si tenemos acceso al mercado, si podemos ampliar nuestra cuota de mercado, que es lo que viene con el market share. O sea, esta inversión nos va a producir que ganemos mayor participación en el mercado o tal vez sea una inversión que sea absolutamente necesaria para mantener la cuota de mercado que tenemos actualmente, ¿no? Porque tal vez los competidores han estado creciendo y necesitamos una inversión simplemente para quedarnos donde estamos. Los volúmenes físicos que tenemos, cuáles son los volúmenes que tenemos que son necesarios o que por lo menos nos permitan hacer esta inversión, ¿no? O sea, que justifiquen la inversión. Obviamente, el análisis de la estructura de precios, los precios que tenemos, nuestros costos, los precios de los competidores, qué plazos de cobro. ¿Por qué es importante el plazo de cobro? Porque, bueno, de alguna manera nos se va a estar diciendo en qué medida o cuánto tiempo nos va a llevar poder recuperar esta inversión que estamos por realizar. Las tecnologías que hay disponibles, los costos de esas tecnologías, evaluar proveedores alternativos del producto o del servicio que estemos por desarrollar o complementar. Obviamente, qué tipos de insumos vamos a necesitar. Si existen mermas en la producción, digamos, bueno, como decíamos, aquí estamos planteando un escenario donde el proyecto de inversión requiere analizar todos estos puntos, digamos, ¿no? Prácticamente sería una situación donde uno va a generar un nuevo negocio por completo o una nueva línea tal vez de un producto o de un servicio desde cero. ¿Qué dotación de personal es necesaria para calcular cuál va a ser la masa salarial? Bueno, obviamente, como veníamos ya adelantando, cuáles van a ser los costos operativos de toda esta inversión. ¿Hasta qué punto vamos a estar utilizando nuestra capacidad? O sea, ¿cómo hacemos el análisis de capacidad, digamos, ¿no? O sea, qué capacidad va a ser necesaria para el volumen de producción que tenemos estimado, según lo que nos haya dicho la gente de marketing, lo que hayamos evaluado de cuál será nuestra participación en el mercado, qué volumen. Bueno, entonces este volumen requerirá un cierto espacio físico para poder desarrollar esta producción y una cierta capacidad en cuanto a cantidad de horas disponibles de máquina, horas disponibles de mano de obra. Y bueno, ahí tenemos que hacer este análisis de capacidad. También si pueden existir ciclos, distintos ciclos por ahí estacionales para la producción, entonces tendremos que prever que en algún momento tal vez pudiera llegar a faltarnos o a sobrar capacidad disponible. Bueno, hay que hacer todo este tipo de análisis, ¿no? Los costos comerciales, bueno, qué costo tendremos por hacer este producto en cuanto a tal vez traslados, comisiones de vendedores y demás, que está relacionado estrictamente con la logística, la distribución de este nuevo producto o servicio que estamos por emprender. Y bueno, entonces es casi esencial, y de hecho es lo primero que tenemos que analizar, cuál va a ser el flujo de fondos de este proyecto. Es decir, de qué manera se nos estará presentando, digamos, la posibilidad de manejar fondos y de tener caja disponible
para llevar adelante este proyecto. Porque bueno, digamos, esencialmente cualquier nuevo proyecto, sobre todo cuando es una empresa nueva o algo que empieza de cero, no genera ingresos instantáneamente por el simple hecho de decir voy a poner en práctica o voy a poner en marcha una determinada actividad o un determinado negocio. Primero tendremos que hacer todas las inversiones necesarias para empezar a producir y luego se empezará a vender y luego empezará la cadena de cobros. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, como habíamos hablado también en algún momento, de lo que es el presupuesto no solo económico, sino el presupuesto financiero, ¿no? O sea, el hecho de en qué momento en el tiempo se van a producir los ingresos y los egresos de dinero. ¿Qué tenemos que considerar en el flujo de fondos? Bueno, justamente esos diferentes ingresos de fondos, cuando en el momento en que se esperan percibir, digamos, obviamente estamos hablando desde el punto de vista financiero, ¿no? No nos estamos moviendo en cuanto a lo que es el flujo de fondos por el criterio del devengado, ¿no? O sea, tenemos que tener bien claros en qué momento en el tiempo van a ingresar o van a salir los fondos. Entonces, bueno, diferentes ingresos, diferentes egresos en el momento. Cualquier otro movimiento de fondos que no tenga un efecto económico, como venimos repitiendo, hay que considerarlo en el momento en que se producen, justamente. Y bueno, y finalmente, si hay un valor de desecho o salvamento de ese proyecto, ¿no? Porque bueno, es decir, si lo hubiera, lo tendríamos que descontar. Por ahí es más simple verlo, por ejemplo, en una máquina. Uno compra una máquina, se amortiza a lo largo de un periodo, 10, 15 años, y esa máquina, independientemente de que ya no nos sirva y la reemplacemos, bueno, tiene un valor de rezago, ¿no? Ese valor de rezago uno lo descuenta. Típicamente, ¿qué compone un flujo de fondos? Bueno, lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos ingresos que estarán afectados a impuestos, tendremos egresos que también están afectados a impuestos, que se restan, habrá gastos que también se van restando, eso nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Cuando le saquemos los impuestos tendremos una utilidad, la que queda, luego de pagar todos los impuestos. Se generará o tendremos que considerar algún tipo de ajuste por gastos que no son desembolsables. Tendremos que también restar algunos egresos que no están afectados a impuestos, sumar los beneficios que no están afectados a impuestos y finalmente esto nos va a dar el flujo de caja. Digamos, es una forma clásica de presentar lo que es un flujo de fondos. Pero bueno, en definitiva, lo importante es tener en cuenta que es considerar los ingresos y los egresos de dinero en el momento que se producen, para ver cuál es el resultado o el flujo de caja del que vamos a disponer en cada uno de esos momentos. Y entramos en lo que es el criterio de evaluación de los proyectos de inversión, es decir, determinar justamente si ese proyecto es viable o no es viable. Es decir, tengo todos los elementos, he juntado toda la información, sé cuánto me va a costar, sé cuánto tengo el flujo de fondos. Bueno, a partir de todo eso, ¿qué decido? ¿Decido ir adelante con ese proyecto o decido descartarlo? Bueno, hay unas ciertas metodologías que uno puede aplicar con los cuales nos van a ayudar a definir justamente y a tomar esa decisión, ¿no? Si resulta viable o no resulta viable ese proyecto. Primero, digamos, también hay que considerar esto, digamos, ¿no? Más allá de las cuentas matemáticas que vamos a hacer y de llegar a un resultado, hay que tener en cuenta la expectativa siempre que tenga el empresario, el dueño, la gerencia, los accionistas, digamos, quienes decidan en definitiva, quienes conformen el grupo decisorio final de cualquier proyecto de inversión. ¿Cuál es justamente la expectativa, digamos, ¿no? Porque si no podemos, digamos, estar a la altura de la expectativa de los que deciden, el proyecto desde ya que no va a ser viable, ¿no? Independientemente de que tal vez económicamente o desde el punto de vista de una ecuación nos resulte que es viable, tiene que responder siempre o estará filtrado por la expectativa de
el decisor, ¿no? Obviamente. Desde ya que el decisor también va a evaluar el dato frío y matemático que obtengamos, pero no es solo eso, ¿no? O sea, aquí entran a jugar también las consideraciones, digamos, personales de la persona que decide. Qué es lo que espera, cuál es justamente su expectativa. Entonces, bueno, vamos a ver en esta parte del módulo los métodos que tenemos para evaluar proyectos cuando estamos en condiciones de certeza. Lo primero, o el primer tipo de método es el método del valor actual. Digamos, ustedes la definición del valor actual ya la conocen, ya la estuvimos viendo, referida justamente a una inversión. La vamos a considerar como la diferencia que existe entre los valores actuales de los ingresos y de los egresos. Es decir, a un mismo tipo de interés, y a este tipo de interés lo vamos a llamar tasa de corte. Es decir, es la tasa que corta justamente el criterio decisorio sobre el proyecto de inversión. Entonces, el valor actual de la inversión va a ser igual a la sumatoria de los valores actuales de todos los egresos menos la sumatoria de todos los valores actuales de los ingresos. Es decir, tendremos el flujo de fondos. El flujo de fondos obviamente está aplicado a un periodo de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer siempre que estemos en una situación donde haya que actualizar financieramente ingresos y egresos? Bueno, traer todo al valor actual. O sea, es el axioma principal de las finanzas, digamos. O sea, uno no puede sumar cuotas, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Uno debe sumar valores actuales siempre, porque no es lo mismo. Es decir, no tienen el mismo valor en el tiempo, ese dinero no tiene el mismo valor en el tiempo. Entonces, bueno, traemos todo al valor actual y luego sí hacemos la diferencia para ver si nos resulta atractivo o no atractivo. ¿Cuál es la metodología? Bueno, justamente primero tenemos que determinar el flujo de fondos neto de todos los ingresos y de los egresos durante toda la vida del proyecto, el tiempo que lleve, los meses, los años, lo que fuera. Actualizar ese flujo de fondos con una tasa de corte. Obviamente tenemos que emplear una tasa de interés que nos sirva de referencia o de corte para definir la viabilidad o no del proyecto. Y luego determinar el valor actual neto de esa inversión utilizando la fórmula, es decir, simplemente restar el valor neto de los egresos y el valor neto de los ingresos. ¿Y qué hacemos con esto? Una vez que tenemos ese resultado, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Cómo decidimos si el proyecto es viable o no es viable? Bueno, si el valor actual del proyecto nos da positivo, se acepta. Quiere decir que es rentable. Es decir, ¿por qué nos da positivo o en qué condiciones nos da positivo? Nos va a dar positivo cuando los ingresos superen a los egresos. En ese caso, se acepta porque es rentable. Si nos da 0, no nos dice nada. En realidad es indiferente. Quiere decir que los ingresos y los egresos se equilibran. Digamos, no me dice que no sea rentable, pero bueno, es como si estuviéramos en un eterno punto de equilibrio, ¿no? O sea, particularmente yo no lo aceptaría. Y luego, bueno, obviamente el caso contrario, si es negativo, se rechaza, obviamente, no hay ninguna duda, no es rentable. Quiere decir que los egresos a lo largo de la vida del proyecto han superado a los ingresos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que evaluar la conveniencia de realizar una inversión con un plazo de 10 años, para el que es necesario invertir en su comienzo la suma de 15 millones y luego cada 2 años 2 millones. O sea, arrancamos con una inversión de 15 millones y cada 2 años tenemos que invertir 2 millones más adicionales. Los ingresos son de 4 millones anuales y vamos a considerar una tasa de corte del 40% anual. ¿Qué hacemos? Armamos el flujo de fondos, o sea, tenemos los años en la primera columna, vamos de 0 a 10. En la segunda columna tenemos el flujo de fondos, es decir,
si revisan según el enunciado, nos dice que el primer año o el año de inicio, o sea, al inicio del proyecto, por eso le ponemos año 0, tenemos que desembolsar 15 millones de pesos. Estos de acá son los del inicio. Y después me dice que este proyecto, a partir de que comienza, genera un ingreso de 4 millones, que sería este, y un egreso de 2 millones, que es un refuerzo de la inversión que tenemos que hacer cada 2 años. Entonces, directamente, cuando llega el año 2 o los años pares, vamos a tener el resultado neto. Yo ya acá puse el resultado neto, que es 2. ¿Por qué? Porque me ingresan 4, todos los años me van a ingresar 4 millones y cada 2 años me ingresan 2. Es decir que cada 2 años el resultado será de 2, ¿no? O sea, acá es 4 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2. Y el resto fueron 4, ¿no? Siempre son 4. En estos años solamente hay ingresos y no hay egresos. Y recordemos que tenemos los 15 millones de egresos iniciales. La tasa de corte era del 40%. Esta se mantiene constante a lo largo de todos los 10 años que dura el proyecto. ¿Qué hicimos en la columna 4? Digamos, esta columna 4 que la identificamos con el número 2. Estamos actualizando esos valores llevándolos al valor actual. El factor de actualización, o sea, es la fórmula de valor actual. O sea, apliquen la fórmula de valor actual y les va a dar estos datos de acá, ¿no? O sea, el factor de actualización va a ser 1 más i a la menos n. Y entonces, aplicando el factor de actualización a cada uno de los flujos de fondos, es decir, en el primer año, como el factor de actualización va a ser 1, me queda, bueno, justamente es 1. En los otros años, bueno, va a ser 1 más i a la menos n, sería en este caso, me va a dar 0,7, y bueno, acá lo que va variando en cada uno de estas filas es el n, digamos, ¿no? O sea, está expuesto directamente lo que es el valor de actualización. O sea, el factor de actualización, no el valor actual final. ¿Cómo obtenemos el valor actual final? Multiplicando el valor del flujo de fondos por el factor de actualización. Entonces, en la última columna casi tenemos el valor actualizado del flujo de fondos. Entonces, bueno, el primero va a ser menos 15 porque es instantáneo, es en el momento, me queda el mismo valor. Y luego sí, es multiplicar. Acá sería 4 por 0,7143, 2 por 0,5102, etc. Bueno, con esto conseguimos los valores de los flujos de fondos actualizados de cada año. Una vez que tenemos todos los valores, hacemos la sumatoria y nos termina dando menos 7,355. O sea que todo este proyecto actualizado entre sus ingresos y sus egresos me termina dando un valor negativo. Fíjense acá lo que yo les decía, el monto actualizado, bueno, acá está separado porque se separó la columna entre un factor de actualización y finalmente el cálculo del flujo de fondos como la multiplicación de el factor por el valor del flujo, pero si lo quieren sacar directamente por la fórmula es el monto del flujo de fondos dividido 1 más i a la n. Y entonces, bueno, como decíamos, nos da negativo, nos da menos 7,355. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la determinación del valor neto, del valor actual neto de la inversión, es lo que terminamos de hacer. Sumamos los valores actuales de los egresos, le restamos los valores actuales de los ingresos y nos termina dando un valor negativo. Quiere decir que como el valor actual de la inversión es negativo, vamos a rechazar el proyecto. Quiere decir que los ingresos no van a superar a los egresos en los 10 años que tenemos previsto para este proyecto. Acá les agrego este dato. Con el Excel pueden tranquilamente aplicar la fórmula de valor actual neto y poniendo los datos en una columna
y van a obtener desde ya el valor actual. Usando Excel les da algo distinto porque, bueno, obviamente que toma todos los decimales posibles, entonces termina dando algo que es obviamente mucho más exacto. Después les voy a decir cómo es el tema de cómo se calcula con el Excel. Pero bueno, les muestro la metodología habitual que tiene esto, y desde ya que cuando haya que hacer las cuentas, no cabe duda que uno termina usando el Excel, ¿no? Este es otro método de los que tenemos para evaluar proyectos. Es el método del rendimiento interno del proyecto. Es decir, en este caso lo que hacemos es evaluar la tasa interna que tiene el proyecto, o lo que también se llama tasa interna de retorno. O sea, es la tasa de interés que iguala el valor actual de los ingresos de caja con el valor actual de los egresos de caja previstos durante la inversión. Es decir, en el caso anterior, cuando vimos el valor actual, definíamos o proponíamos una tasa de corte, que en el caso del ejemplo era del 40%. En este caso, lo que queremos hallar es esa tasa de corte, es decir, vamos a hallar qué tasa nos está dando el proyecto, con qué tasa de interés, digamos, qué tasa de interés nos estaría generando el proyecto en los fondos que tenemos invertidos, y luego compararlo con una tasa que vamos a definir nosotros como, como tasa de comparación, o la tasa esperada, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo estar evaluando un proyecto de inversión del que yo digo, bueno, yo pretendo que esta inversión me genere un 30% de tasa de retorno. Y luego comparo con la que realmente me podría dar el proyecto según los datos que yo tengo. Y bueno, ahí compararé. Entonces, bueno, ¿qué representa esa tasa? La que voy a hallar, digamos, ¿no? Es la tasa máxima que puede pagarse para los fondos requeridos por la inversión. Si los mismos fueran prestados y tuvieran que devolverse junto con los intereses a medida que se producen los ingresos del proyecto. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la metodología? Bueno, esta tasa interna en realidad se calcula por aproximaciones sucesivas. No es que aplicamos eh, estrictamente la fórmula y nos va, si bien tenemos, hay una fórmula después para aplicar. En realidad el criterio de esto es eh, aplicar, hacer aproximaciones sucesivas, es decir, ir probando con distintas tasas de corte hasta que encuentro la que corresponde justamente al proyecto con el que estoy trabajando. ¿Y el criterio cuál es? Que bueno, que el valor actual de los ingresos menos los egresos es igual a 0. Cuando el valor actual de la diferencia entre los ingresos, de la sumatoria, ¿no?, de los ingresos y los egresos es igual a 0, ahí es donde obtengo la tasa de corte. O sea, como les decía antes, les estoy mostrando la metodología tradicional que siempre tuvo este tipo de cálculo, ¿no? Después, obviamente, también uno puede calcular la tasa interna de retorno con el Excel y la saca instantáneamente. Digamos, esto, digamos, tenía, o se puede hacer también con una aproximación gráfica. Entonces, ¿qué hago acá? Calculo el valor actual del proyecto a dos tasas de interés distintas y después gráficamente interpolo para obtener cuál es la tasa de corte. Es decir, por ejemplo, en este caso, yo tengo un valor cuando estamos en una tasa, con una tasa definida del 10%, la diferencia entre los valores actuales de ingresos y egresos es igual a 10. Con una tasa del 40%, lo saco con otra tasa, la diferencia entre valores de ingresos y de egresos está alrededor de menos 35, en este caso negativo. Bueno, vemos que tenemos definidos dos puntos, o sea, tomamos una tasa hacia un extremo, una tasa hacia el otro extremo, nos define dos puntos, entonces con estos dos puntos podemos trazar una recta, y donde la recta cruce a la tasa de interés, vamos a obtener justamente ese valor, el valor que estamos queriendo hallar, ¿no? O sea, en este caso, la tasa interna de retorno sería del 15%. Vamos a ver un ejemplo.
tenemos que evaluar la conveniencia de adquirir un vehículo para reparto y ahorrar el importe que regularmente se gasta en fletes, ¿no? Y los datos que nos dan son los siguientes. El valor del vehículo es de 2 millones, que se van a pagar 1 millón al contado y 2 cuotas anuales de 500.000 cada una. La vida útil del vehículo es de 3 años, tiene un valor de rezago de 400.000, a los 3 años obviamente, cuando termine su vida útil. Los gastos de operación del vehículo van a ser de 100.000 pesos por año. Hoy tenemos gastos actuales de contratación de fletes de 800.000 por año. Y la tasa estándar que define la empresa es del 15%. Esto es como un valor de referencia que define la empresa. Bueno, ¿qué hacemos de vuelta? Tenemos que armar el flujo de fondos y actualizarlo. Es decir, en este caso es un proyecto a 3 años. En el primer año del proyecto vamos a tener que van a salir 1 millón de pesos. Y luego, si ustedes se fijan entre la diferencia entre los ingresos y los egresos, les va a dar estos valores que tenemos acá, ¿no? O sea, la suma de ingresos y egresos va a ser de 0,2, de 0,2 y de 1,1. El factor de actualización, acá vamos a hacerlo con dos tasas distintas. Como vimos en el ejemplo cuando obteníamos la tasa interna de retorno gráficamente, utilizamos dos tasas para después poder encontrar la tasa de corte justamente. Entonces, bueno, si tomamos un factor de actualización del 30%, bueno, el factor de actualización va a ser de 1 para el año 0, 0,7692 para el año 1, 0,59, 0,45, etc. Y si fuera en el caso la tasa del 5%, también va a ser 1 para el año 0. Y acá, bueno, ya nos va a variar para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Actualizamos el flujo de fondos en los dos casos. Primero actualizamos el flujo de fondos con la tasa de interés del 30%. Entonces acá tendremos estos valores. Y la sumatoria de ingresos y de egresos actualizados me va a dar este valor negativo de acá, 0,229. Cuando actualizamos el flujo de fondo con la tasa de interés del 5%, bueno, vamos a tener estos valores. Y terminamos con un flujo de fondo actualizado, sumado, la sumatoria, de 0,321. Si vamos a la resolución gráfica, bueno, tenemos que con la tasa del 5%, teníamos este valor aproximado, esta diferencia entre valores actuales de ingreso y de egresos, más o menos a esta altura, y con la tasa del 30% nos daba negativo y teníamos aproximadamente a esta altura el otro valor. Trazamos la recta entre esos dos puntos y vemos que vamos a obtener una tasa interna de retorno del 20%, que es lo que nos da el corte justamente sobre los valores de tasa interna de retorno. Entonces, como la tasa interna de retorno que obtuvimos menos la tasa estándar que había definido la empresa es positiva, o sea, la tasa interna que obtuvimos es del 20. La tasa que se había planteado la empresa era del 15. Es decir, la empresa aceptaba o podría aceptar realizar la inversión siempre y cuando obtuviera una tasa interna de retorno superior al 15%. En este caso es superior al 15%. Entonces, como la tasa interna de retorno es mayor que la tasa estándar, en este caso vamos a aprobar el proyecto. Tenemos una fórmula para calcular la TIR, que es esta que les estoy presentando acá, que es válida cuando uno de los valores actuales es negativo y cuando la diferencia entre las dos tasas de corte no es muy grande. O sea, tiene algunas limitaciones esta fórmula. Pero bueno, sirve. Pero como les decía, a ver, si vemos, bueno, acá les doy el ejemplo. Si aplicamos la fórmula para el caso 1 con una tasa del 5% y después aplicamos la otra con la tasa del 30%, con los datos, digamos, ¿no? O sea, acá estamos en
estamos con las dos tasas, ¿no? Acá tenemos la tasa del 30 y la tasa del 5, que es de la que las que nos informaron. Bueno, aplicando la fórmula con las dos tasas que tenemos, nos termina dando 19,59. Cuando lo hacíamos gráficamente nos daba 20%, por ahí estábamos. Pero bueno, como les quería decir, bueno, si tomamos el Excel, si aplicamos la fórmula, y si lo calculamos con el Excel, nos va a dar el 17%, que obviamente es mucho más exacto que los otros cálculos que estuvimos haciendo. Pero bueno, para que se entienda conceptualmente qué es lo que estamos hallando, tanto con la diferencia entre valores actuales o la tasa interna de retorno, bueno, lo explicamos de esta manera. Obviamente que para hacer un cálculo de tanto de valor actual neto o de tasa interna de retorno, lo más conveniente es aplicar las fórmulas del Excel. Bueno, acá les explico, tal vez ya lo sepan, pero bueno, son las funciones dentro de las funciones que tiene el Excel. Una es valor actual neto y otra es tasa interna de retorno. En el caso del valor actual neto, la función del Excel es BNA y bueno, tiene este formato, ¿no? O sea, BNA tienen que poner tasa, la tasa que se esté definiendo. En el ejemplo que vimos nosotros, en el primer ejemplo era el 40%. Y luego toman todos los valores del flujo de fondos. O sea, desde el año 0 hasta el año que sea, toman esos valores y les va a dar directamente el valor actual neto. Y si fuera la tasa interna de retorno, la función es TIR. Acá va a ser TIR de los valores, o sea, de los valores que ustedes tengan del flujo de fondos. Y luego, bueno, les agregué ese paréntesis que dice estimación porque en la función del Excel está, pero la verdad que no se usa. Es un número que se estima para aproximar un resultado, pero digamos no tiene mucha utilidad. Directamente a sentir de los valores y es suficiente. Les va a dar el valor de la tasa interna de retorno. Y nos queda otro método para ver, que es el método del periodo de recuperación o payback. O sea, este sistema no determina la rentabilidad de la inversión, sino el tiempo en el que se arriesga la inversión, es decir, en cuánto tiempo podemos recuperar esa inversión. Es decir, en realidad son más fuertes los dos métodos anteriores, el BAN y el TIR, pero este es un método complementario también, digamos, o sea, no sería conveniente tal vez utilizar solo este método, pero es complementario a los otros dos, es decir, puede ser rentable. En realidad me sirven los anteriores para decir, bueno, sí, me interesa la inversión porque es rentable, y luego ver en qué tiempo puedo llegar a recuperar la inversión. Y acá volvemos a lo que decíamos al principio, digamos, ¿no? Es cumplir un poco con la expectativa del inversor, o sea, del que va a poner la plata. Porque, bueno, tal vez el proyecto sea rentable, pero tenga una recuperación de 6 o 7 años y el inversor no está dispuesto a esperar recuperar su inversión en 6 o 7 años. O tal vez tenga un periodo de recuperación de 2 años y tampoco el inversor esté dispuesto a esperar esos 2 años. Entonces, bueno, por eso decimos, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de hacer el cálculo matemático y decir si me conviene o no me conviene, sino también que se cumplan las expectativas de los que en definitiva van a poner la plata. Bueno, este último método que vamos a ver en la parte 1 es el periodo, justamente como decíamos, del periodo de recuperación de la inversión. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Se establece el flujo de fondos actualizado y se verifica en el momento en que el valor actual de los egresos iguala al valor actual de los ingresos a una tasa de corte determinada que, bueno, como veníamos diciendo, termina siendo una tasa de corte. Entonces, cuando el flujo de fondo actualizado se hace positivo, quiere decir que la inversión ya se ha recuperado y, bueno, eso nos está dando entonces la pauta de en cuánto tiempo se ha recuperado la inversión. Es decir, cuando se cruza ese límite entre lo negativo y lo positivo, cuando empieza a ser positivo, se puede asemejar en algún punto a lo que es el punto de equilibrio, ¿no? Cuando pasamos el punto de equilibrio empezamos a tener ganancias. Bueno, aquí cuando se pasa ese punto, empezamos a tener ingresos positivos, quiere decir que la inversión nos está generando ingresos más allá de los egresos que necesita
para ir adelante. Bueno, el criterio de decisión, como decíamos, este método se utiliza combinado con otros métodos, ¿no? Como es un factor más de evaluación, pero uno en realidad tiene que evaluar primero el BAN o el TIR y después, en todo caso, evaluar el tiempo en el que va a recuperar la inversión. Desde ya que cuanto menos sea ese tiempo, mejor será. Pero también todo depende del monto y del volumen de la inversión. Es decir, si la inversión es para reemplazar una máquina que no es muy costosa, bueno, uno pretende que el tiempo sea corto, digamos, ¿no? Ahora, si uno va a poner una planta industrial que ocupa, no sé, 30 hectáreas, bueno, obviamente que no puede esperar que eso se recupere en 3 meses. Bueno, entonces eso habrá que evaluarlo justamente en función de otros factores. Vamos a ver un ejemplo. Entonces nos dan un flujo de fondos y nos dicen que tenemos que determinar el periodo de recuperación con actualización de fondos, es decir, con el payback, con una tasa de interés del 15%. Entonces, bueno, tenemos un flujo de fondos a 5 años. Los egresos en el primer año son de 90, los ingresos son a partir del primer año. Los datos que aquí se informan, 20, 30, 30, 40 y 40. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra vez, definimos, tenemos los años del 0 al 5, tenemos el flujo de fondos, que es menos 90, 20, 30, 30, 40 y 40, los datos que teníamos antes. El factor de actualización es con la tasa de corte del 15%, es decir, calculamos el factor de actualización. Calculamos el flujo de fondos actualizado, son estos valores de acá. Bueno, y calculamos el flujo de fondos acumulado. Es decir, para el primer año tenemos menos 90. Para el segundo año vamos a tener menos 90 más el flujo de fondos del primer año, que es 17,392. Quiere decir que en el segundo año tendremos menos 72,6. Para el tercer año, ¿qué vamos a tener? Menos 72,6 más los que se genera en el segundo año, que es 22,6. Entonces nos va a quedar menos 49. El cuarto año va a ser menos 49 más 19, me da menos 30. En el cuarto año vamos a tener menos 30 más 22, que son los ingresos actualizados del cuarto año. Esto me va a dar menos 7. Y en el quinto año vamos a tener menos 7 más 19,8 que se generan en el quinto año. Y acá se dio vuelta la cosa, ¿no? Iba a decir se dio vuelta la taba. Bueno, se dio vuelta. Es decir, acá empezamos a tener un flujo de fondos acumulado positivo. Quiere decir que en el quinto año, entre el cuarto año y el quinto año, se produce ese cambio de signo en el cual entonces empezamos a tener ingresos netos positivos de dinero. Entonces quiere decir que entre el cuarto y el quinto año, se recupera la inversión. Si quiero ser más específico, más preciso en el tiempo de recupero, ¿qué puedo hacer? Bueno, planteo una regla de 3 simple, es decir, considerando que estos ingresos son lineales, ¿no? Digamos, no necesariamente tienen que ser estrictamente lineales, pero bueno, para hacer el cálculo los consideramos que son ingresos lineales. Entonces, planteando esta regla de 3 simple, si para un ingreso de 19,88 necesito un año, para un ingreso de 7,3 necesitaré X tiempo, y resolviendo esto me da que X es igual a 0,36, quiere decir que en 0,36 del año genero 7,328 de ingresos. Entonces, bueno, en definitiva, de acá puedo sacar un tiempo de recupero más preciso, que serían 4 años, es decir, porque durante 4 años tendré flujo acumulado negativo, y a partir de 0,36 años más empiezo a tener el flujo de fondo acumulado positivo. O sea que a partir de 4,36 años recupero la inversión. O sea, este es el tiempo que me va a llevar recuperar la inversión.
Bueno, con esto, ¿lo acepto o no lo acepto? Bueno, obviamente, depende de la tasa. No puedo definir nada así, simplemente con este dato. Tendría que averiguar cuál es realmente o la tasa interna de retorno o el valor actual neto que tenga de esta inversión y luego también ver si se cumplen las expectativas de la persona que está por hacer la inversión, eh, para ver si realmente lo considero o no viable. Bueno, con esto hemos terminado entonces el módulo 3. Nos queda nada más que ver el módulo 4, que vamos a seguir, digamos, ahondando un poquito más en algunos otros métodos de evaluación de proyectos de inversión y ver también un poquito cómo juega el riesgo en todo esto de evaluar las inversiones.